Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema de convocación. Un tema que está totalmente entrelazado con la convocación de Pesaj. La convocación en la cual estamos próximos a conmemorar. Y basado en esa iniciativa, ¿verdad? Que creo que tenemos cada uno de los que nos agrada estudiar la escritura y compartirla con otros, pues siempre tenemos esa voluntad de hablar del tema, Y entre una y otra cosa, ¿verdad? De las que uno a veces se entera por los medios de comunicación, o porque se encuentra con un hermano en la fe y le habla sobre el tema, experiencias de uno también personales, ¿verdad? Pues cada una de esas cosas motivan a que uno, por X o Y razón, exprese un tema, basado en el conocimiento y en el estudio que uno ha hecho. Y obviamente pidiendo dirección al Todopoderoso sobre ello. Y este tema que vamos a tocar, como explico en algunas ocasiones, es con esa única motivación. Con la motivación de informar lo que este servidor entiende y considera que es importante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que aquella persona que lo escuche sea edificado y le ayude a acercarse más al Elohim que nos ha salvado a todos por medio de aquello que hizo en el Mesías Yeshua, en su ungido Yeshua, y que ha puesto como rey de todos nosotros, como salvador, como pastor, al cual nosotros le debemos todo. Porque por medio de Yeshua y para Yeshua fueron hechas todas las cosas. Y con esto, ¿verdad? Que digo, es porque se suele malinterpretar el que tal vez uno saca un tema y piensen que lo está sacando específicamente para un grupo, o porque la tiene con cierta denominación o con cierto grupo religioso, o porque lo que gusta es debatir, lo que le gusta es buscar pleito. No, es el propósito de informar. Este servidor, por una u otra razón, en su peregrinar, pasó por ciertos grupos religiosos, denominaciones, en las cuales de una u otra manera, tal vez son pocos los que dicen esto, de una o de otra manera, ayudaron a que yo estuviese en el día de hoy aquí. Aunque tenga muchas diferencias con ellos, sí sé reconocer lo poquito o lo mucho que aportaron a mi vida. Porque sería de mi parte, primeramente, mentir, negar y ser desagradecido sobre lo que una persona haya aportado, que haya beneficiado a mi vida. ¿Significa que con eso estoy justificando todo lo que dicen, predican? No. Solamente ser agradecido. Y el que ya yo no pertenezca a esos sistemas religiosos, el que ya yo no
participe y en el cual, debido a lo que enseñamos aquí, pareciera que está enfrentándose o chocando con lo que ellos enseñan en ciertas ocasiones, no significa que lo hacemos con ese propósito, sino que estamos enseñando lo que está escrito, y si eso que está escrito choca con lo que ellos de una u otra manera se les enseñó, se les impuso y aprendieron, y sea de manera por ignorancia o voluntariamente o a sabienda lo están practicando, claro que la verdad va a chocar siempre, como una vez estuvo chocando en nuestras vidas, hasta que por la misericordia del Todopoderoso, no porque fuimos mejores que ellos, estamos hoy aquí. Y los que faltan, porque gracias al Todopoderoso siempre hay buenas noticias, a pesar de que hay uno que otro que uno ve que se resiste, que no quiere escuchar, que se aferra a su sistema, a su doctrina o a sus interpretaciones. Siempre escuchamos buenas noticias de que hay otros que tienen hambre de aprender, que el Todopoderoso está abriendo ese deseo y ese anhelo por crecer en la gracia que se le ha derramado, por entender que es mejor obedecer a Elohim y a lo que está escrito que a los hombres y a lo que impusieron. Así de sencillo. Y digo toda esta introducción, para mí sumamente importante decirla, porque ese es el anhelo y el deseo de este servidor, y no me gustaría que se malinterpretara. Si usted, por una u otra razón, pertenece a una denominación, pertenece a un sistema religioso, se encuentra con este video, alguien se lo compartió, lo está escuchando, sepa que no tenemos nada personal con ustedes. Lo único que estamos enseñando, lo que está escrito y lo que tenemos evidencia de que está documentado que así pasó. Y es el tema que vamos a hablar, si el Todopoderoso, en 3 partes o en 2 partes, en las partes que sean. De 2 a 3 partes van a ser este. El primero, creo que este va a ser el número 1, en donde para mí va a ser como el fundamento, ¿verdad? Sobre lo que vamos a hablar en el segundo video, o si hay una tercera parte, pues en la tercera parte, que para mí es importante, porque muchos de nosotros llegamos al punto, ¿verdad?, en donde a veces comenzamos a dar por sentado, en que, mira, el caso que vamos a estar hablando ahora, problemas con la fecha de Pesaj. ¿Qué pasó? Que durante la historia, el tiempo, se cambió o cambiaron un grupo de personas, cambiaron la fecha en la que se conmemora Pesaj, o algunos como lo conocen como Pascua. ¿Qué pasó en ese proceso? Muchos a veces nos envolvemos y damos por sentado, y lo único que nos enfocamos es en decir, eso lo cambiaron. Desde el concilio de Nicea hubo un dictador que dijo, se cambia la fecha, ¿verdad? Entonces el otro dice, no, eso es solamente lo que él dijo, pero realmente nosotros seguimos la gracia, no estamos por la ley. Y ya nosotros no somos judaizantes. Y entonces mi propósito es demostrar con evidencia, con transparencia, ¿verdad?, sin de un lado a otro, los eventos históricos que se fueron dando para el proceso de ese cambio de fecha, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Todopoderoso estableció, sino que fueron personas que por una u otra razón hicieron cambiar la fecha y que fueron los que predominaron. Pero vamos a comenzar desde el principio. Y esto parece que lo que vamos a tocar no tendría nada que ver con
con lo que vamos a hablar, con lo que te pesas, pero sí tiene absolutamente muchísimo que ver, por lo menos desde mi punto de vista. Y es que muchas personas, por una u otra razón, lo que acabamos de decir, caemos casi siempre en ese debate. En el debate en el cual tú sigues el calendario judío y nosotros no lo seguimos porque nosotros no somos judaizantes. Tú sigues el calendario judaizante y quieres vivir como judío, ese es tu problema. Nosotros no somos judíos, nosotros somos de las naciones, nosotros somos gentiles y los gentiles no tienen nada ni están obligados a seguir lo que es judío. Eso que ha sido totalmente mal interpretado y que ha sido y que fue establecido con el tiempo, ¿verdad? Me estoy adelantando un poco, tal vez eso lo vamos a hablar en la segunda parte de esta miniserie, se podría decir así. Esos comentarios que se fueron dando y se fueron formando hasta que terminaron siendo ley, pues hoy en día nadie lo ve como ley. Hoy en día todo lo ve como, la gente ya está tan adoctrinada que lo ve como un adoctrinamiento sano y de la sana doctrina. Que lo demás es judaizar y lo que es judaizar, según lo que dice Gálatas, es caer de la gracia, según la interpretación moderna. No tiene nada que ver con lo que enseñó el Mesías, ni lo que enseñó Pablo, ni lo que enseñaron los discípulos de Pablo y de Juan, que lo vamos a ver en el proceso. Para no enredarme más, lo primero que vamos a establecer es el cambio de calendario. No vamos a estar hablando de que si el calendario judaico o el calendario civil que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a hablar cómo se formó el calendario que nosotros tenemos hoy en día para tener por lo menos una claridad de que si no queremos decir o tomamos la decisión de pensar, aquel que lo quiera pensar, de decir, yo no quiero seguir el calendario judío porque eso es para los judíos y como es para los judíos, pues yo no soy judío, entonces yo no tengo, ni quiero, ni deseo seguir un calendario judío que está enseñando sobre los tiempos que el Todopoderoso estableció, pero como se le ha marcado ese nombre judío como algo contrario al Mesías, pues aquella persona que quiera pensar, yo no quiero seguir un calendario judío, que por lo menos tenga la idea de qué calendario está siguiendo hoy en día y que por lo menos analice y piense si ese calendario en el cual vamos a estar viendo hoy, si ese calendario tiene algo de santidad o tiene algo de religioso, de una religión bíblica mejor establecida, como si fuese algo que tal vez ordenaron los discípulos, si ese calendario en el cual nosotros seguimos hoy en día tiene alguna relación con la Biblia. Y si tiene alguna relación con la Biblia, pues entonces tomar la decisión de decir, yo sigo este calendario porque este calendario se amolda más a la Biblia que yo sigo que ese calendario judío que está manipulado. O si nos damos cuenta que es todo lo contrario, que el calendario que tenemos hoy en día está absolutamente, totalmente contrario, pues tomar decisiones. Así que vamos a comenzar porque este video, ¿verdad?, va a ser breve, va a ser corto, solamente va a ser un poco de información de cómo fue que se formó, estableció el calendario que tenemos hoy. Pero antes
cómo se formó el calendario. Los primeros calendarios hasta llegar a el calendario que tenemos hoy presente y el por qué se decidió ese calendario, que hasta el día de hoy nada ha sucedido desde ese año que se estableció, y así sigue y todo el mundo lo da por santo. Los calendarios que vamos a estar hablando, ¿verdad? En esta parte va a ser el calendario juliano. Vamos a ver, tal vez mucha gente desconoce cuál fue el calendario juliano. Otros tal vez sí pueden decir, ay, sí, yo sé que antes había un calendario llamado juliano. Vamos a ver la construcción de ese calendario. Vamos a tocar el calendario gregoriano y los cambios que se fueron dando entre el calendario antes del juliano, el calendario juliano, el calendario gregoriano. Problemas con la fecha de Pesaj. ¿Por qué se llama calendario? Esto es una de las cosas que primero, ¿verdad? Uno tiene que visualizar. ¿Por qué se llama calendario? Todo el mundo da por sentado. Muchas personas dicen, mire, eso es un tema totalmente trivial. ¿Qué tiene que ver el calendario con mi fe? Con que yo le sirva al Mesías, con que yo le honre. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver. Tal vez mucha gente se puede estar preguntándose eso o cuestionándose eso dentro de su análisis, ¿verdad? Tal vez de defensa. ¿Qué me importa a mí la fecha de Pascua o de Pesa? Yo lo que celebro es a Cristo. Yo les informo que ese es un pensamiento totalmente, a mi humilde opinión, totalmente de ignorancia. Porque si nosotros entendiéramos lo importante que es para el mundo pagano sus días y sus convocaciones, y por qué las establecieron, y por qué hasta el día de hoy muchos de los creyentes siguen ese calendario y siguen esas fechas al punto que no se atreven a moverlas, es porque es sumamente importante y relevante al mundo espiritual. Y por eso es que muchas de las cosas que nosotros actuamos, hacemos y vivimos, que son reflejos de nuestro repudio a la santidad que demanda la Torá y las palabras del Mesías, a veces no sabemos de dónde viene, y es porque no hemos querido rechazar realmente lo que el Todopoderoso nos ordena a que rechacemos. Por eso cuando se le ordena al pueblo de Israel a entrar a la tierra, se le dice, tú no harás pacto con ellos, tú derribarás todos sus altares, tú no aprenderás cómo era que ellos le servían a sus dioses para después tratar de imitar eso y decir que es para mí. O sea, tú no vas a ni adorar en sus días, ni a vivir como ellos vivían. O sea, no vas a imitarlo, ni vas a procurar ni a indagar que ellos hacían. Entonces, uno dice, porque si empiezas a hacer esas cosas, van a ser como aguijón para ti. Entonces, el ignorar estas cosas, es decir, yo quiero ignorar la palabra del Eterno y yo quiero servir, como lamentablemente y tristemente muchos, por no reconocer la verdad que está delante de ellos, pues dicen, no, a mí no me importa, yo puedo adorar cualquier día. ¿Por qué tiene que ser un sábado? ¿Por qué tiene que ser un día de reposo? Que eso es de los judíos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los judíos el día de reposo, aunque los judíos, muchos de ellos, los religiosos, lo observan, que eso es otra cosa. Yo lo hago el día que yo quiera. El día que yo quiera. El día que a mí me dé la gana, yo lo hago. Pero cuando se trata de un día totalmente pagano, como un día de madre,
o un 24 25 de diciembre, ahí no se cuestionan eso y no dicen, no, 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 yo lo voy a hacer el día que me dé la gana. ¿Por qué tiene que ser en el día del calendario gregoriano en el cual nosotros nos establecemos que eso es totalmente pagano? No, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Es más, voy a indagar bíblicamente para hacerlo el día que la Biblia más cerca me enseña. Ahí no hay cuestionamiento, porque hay algo espiritual que nosotros desconocemos, que es al desconocerlo y no pedir ayuda al Todopoderoso y no tener la humildad de reconocer que lo que está escrito debe ser lo que es ley para nosotros, lo demás es cuento, pues llega ese falso espiritualismo de que lo que me están trayendo, aunque esté escrito, es apostasía, porque en mi denominación me dijeron que eso era apostasía, me enseñaron que eso era judaizar, me enseñaron que lo que me están enseñando es que me tengo que cuidar de los falsos maestros, me enseñaron a mí que vienen vestidos de oveja, me enseñaron a mí que esas personas que me están hablando sobre lo que en mi denominación me están enseñando no es bíblico, que le eche el cuerpo, que le saque el cuerpo, que no les preste atención, porque lo que quieren es sacarme y hacerme caer de la gracia y esclavizarme en una ley. Pues todos esos pensamientos que lamentablemente nos han bombardeado domingo tras domingo, o días de los días que nos reuníamos, pues automáticamente cuando se nos da la evidencia bíblica o histórica, por más verdad que sea y por más histórica que sea, choca con lo que ya tenemos en nuestra mente. Y solamente el Todopoderoso lo puede hacer que uno recapacite y haga shubá, se vuelva realmente al Todopoderoso. Porque de lo contrario vamos a seguir como aquellos fariseos que preferían seguir las tradiciones de sus ancianos, de sus ministros, de sus denominaciones, de sus concilios, aunque estuviesen quebrantando el mandamiento de Elohim. Porque para ellos eso es mantener una salvación. Lo demás es perderla. Y es triste esa manipulación que hay. Así que esto, que tal vez para muchos puede ser irrelevante, el que importa el calendario, qué importa si era el juliano, si era el gregoriano, es sumamente importante, porque estamos hablando de un calendario que fue establecido, dedicado a algo que no es nuestro Elohim, contra uno que fue establecido por el Todopoderoso para honrar y dedicar todo a ese Elohim al quien decimos que le servimos. Cada quien toma la decisión. Por eso digo, aquí no estamos para convencer, para tratar de manipular. No, aquí estamos para dar información que a mi juicio es sumamente importante, y orando al Todopoderoso que sea el que abra el entendimiento y dé la fortaleza a las personas para que tomen la decisión correcta y se acerquen cada vez más a Él. Por más que este servidor traiga evidencia, se quede ronco, grite, llore, estamos totalmente seguros que no tenemos la fuerza como para hacer que un corazón se vuelva al Todopoderoso. Lo único que somos instrumentos de Él, en el cual Él, por medio de nosotros, puede hablar a la vida de alguien y Él hacer que ese corazón entienda lo que es una realidad bíblica y se vuelva a Él de todo corazón. Muchos desconocen lo que realmente es la palabra calendario. ¿De dónde viene? Este nombre viene de la antigua Roma y viene de la palabra calendas. ¿Qué es eso? ¿Qué es calenda? Se le menciona así porque es el primer día de cada mes. Las nonas son los días 5 y los idus los días 13. Excepto marzo, mayo, julio y octubre, que los nonas eran los días 7 y los idus los
15. Acuérdense que esto de calenda, nona y idus no es por decirlo, es que había días totalmente dedicados a sus deidades. La tradición dice que el primer calendario fue creado por Rómulo. ¿Se acuerdan? Remo y Rómulo, que son los supuestos fundadores de Roma. Y estaba formado por 10 meses ante el calendario del año en Roma. No estoy hablando desde el punto de vista judío o bíblico, que ese es otro tema, ¿verdad? Porque si hay uno que ha aprendido un poco y dice, no, pero es que el calendario judío también tiene su... No vamos a estar hablando específicamente ahora, porque eso es una de las cosas que este servidor a veces no comprende. ¿Cómo es que cuando nosotros decimos calendario bíblico, lo relacionan con lo judaico moderno? No tiene nada que ver con lo judaico moderno de hoy. Lo bíblico, lo que está escrito, no lo que haya dicho un rabino o un jajam o un supuesto líder de cierta sinagoga o un supuesto sabio del año de la Edad Media, no. Es lo que está escrito, es a lo que nosotros llamamos calendario bíblico. Y ahí es donde nosotros tratamos de regirnos. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es los problemas con la fecha de Pesaj. ¿Por qué? Hoy en día, la mayoría de los que dicen ser creyentes en el Mesías Yeshua, o como le llaman Jesús, celebran o conmemoran Pesaj en una fecha que no es la bíblica. ¿Por qué lo hacen así? Porque desde hace muchísimos años lo han venido haciendo así. ¿Por qué para ellos está bien? ¿Y por qué para ellos hacerlo en la fecha que está escrito bíblica? Para ellos eso es judaizar. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de ellos piensan así. Pues empezando este fundamento, estamos hablando de que al principio el año secular, porque el calendario que siguen los cristianos hoy en día es secular, no es el religioso, es totalmente secular, un 100% secular. Aunque a ellos les dé lo mismo hoy en día, porque tristemente con el tiempo se les impuso a seguir este calendario, quisieran o no quisieran. Hoy en día lo hacen y hasta feliz de la vida lo hacen, pero no saben que muchos hermanos en la fe murieron por causa de seguir lo que está escrito. Pues el calendario antes secular tenía 10 meses y duraba 304 días. Aunque había problemas para establecer fijamente las estaciones, y estos 10 meses estaban compuestos de esta manera. O sea, sabemos que un año de 304 días va a llegar el momento en donde el invierno te va a caer en otro mes que no es el mes que normalmente caía. Igualmente el verano, o sea, las estaciones. Era difícil, pero ese era el que estaba. Y así se siguió por un tiempo. Los meses fueron puestos y llamados de esta manera, comenzando el primer mes llamado Martius, o como nosotros lo conocemos como marzo, en honor a Marte. Aprilis, en honor a Abril, por Pruvenus, diosa o dios etrusca. Como estamos viendo, los meses que tenemos hasta el día de hoy, que fueron establecidos desde esa época, los nombres son totalmente dedicados o fueron dedicados a una diosa. Mayo, por la diosa Maya, madre de Hermes, diosa de la fertilidad.
Junio, dedicado al dios Juno. De ahí en adelante, los otros meses tenían número. Quintilis, que era el mes quinto, que nosotros conocemos hoy como julio. Sextili, que después se empezó a llamar agosto. Septimbris, que fue septiembre, de 7. Octubris, que fue el mes 8, octubre. Noviembris, que fue noviembre, el mes 9. Y Decembris, que fue el número 1, el mes 10. Yo sé que tal vez si hay alguien que rápidamente se pregunta y dice, no, pero es que diciembre es el mes 12, no es el mes 10. Pero es que diciembre viene de 10, decembris. ¿Cómo fue que llegó a ser el mes 12? Pues lo vamos a ver más adelante. Calendas o calendario de 12 meses. Ya vimos el calendario de 10 meses. El calendario de 12 meses se lo debemos a Numa Pompilio, segundo rey de Roma, entre el siglo VIII y VII antes del Mesías, que para cuadrar mejor las estaciones decidió añadir 2 meses más a los previos, llamados Januarius, dedicado al dios Janus, y Febrarius, dedicado al Phoebus o Plutón, dios de la purificación. Y estos eran los últimos meses del año. No eran los primeros 2 meses del año. Y Januaris, o enero como lo conocemos, o Februarius, o febrero como lo conocemos, eran los últimos 2 meses del año. O sea, el mes 11 y el mes 12. Y tenía 355 días. Pero debido a que las campañas militares de Roma para el segundo siglo antes del Mesías exigían el nombramiento de los cónsules con una fecha considerable de antelación, entonces en el año 153 antes del Mesías, decidieron, por circunstancias surgidas por la guerra de Numantía, adelantar el nombramiento de Quinto Nobiliur para el 1 de enero, dando comienzo al año desde ese día. Y de ahí en adelante siguieron ese mismo ciclo, poniendo a enero y febrero como los primeros 2 meses del año. O sea, antes eran los últimos, pero debido a una circunstancia totalmente particular de ello, lo pusieron para el 1 de enero, en donde entonces se comenzaba a contar el año de ese cónsul desde ese primer día. Después se volvió esa costumbre como algo ya, y se volvió ya como algo que hasta el día de hoy, de manera secular, porque inclusive la mayoría de las empresas y de los gobiernos cierran su mes, por lo menos en donde yo vivo, cierran el mes, el ciclo anual. Lo cierran o algunos a finales de enero, otros a finales de febrero. O sea, siguiendo tal vez la misma tradición de que los últimos 2 meses del año sean enero y febrero. Pero vamos a seguir, que sería eso, obviar un poco el tema. Dice, más reformas al calendario. Tito Livio decidieron añadir algunos meses llamados mercedonios o intercalares para formar un ciclo metónico de 20 años. Así que decidieron que cada 2 o 3 años se añadía un mes intercalar o los meses intercalares, o sea, un mes número 13. Y esto para cuadrar los años, que las estaciones del año, para cuadrar los años a las estaciones de los años que siempre cayeran en el mismo mes. Esto lo hicieron basado en un calendario solar, que no es el calendario bíblico. El calendario bíblico no es solar, en un calendario solar. Esto eran estas personas
elocuentes, que les gustaba esto de la astronomía y de los tiempos, y tenían un imperio y formaban estas cosas así, llamaban a sus astrónomos, mira, arréglame esto. El primero era de 304, ahora vemos que hay uno de 355. Entonces ponían un mes número 13 cada 2 o 3 años para que cuadrara, y en el año número 20 volvían otra vez a empezar. Los romanos llamaban a sus estaciones ver, o que nosotros conocemos como primavera, aestus, nosotros lo conocemos como verano, austubnus, nosotros lo conocemos como otoño, y iems, que nosotros lo conocemos como inviernos. Ahora cambiamos de ese calendario primero que teníamos a un calendario que se conoció como el calendario juliano. En el año 46 antes del Mesías, Julio César decide cambiar el número de días y encomendó al astrónomo Sosígenes la tarea de cuadrar las fechas con las estaciones con la mayor exactitud posible. En su investigación llegó a la conclusión de que el año tenía 365 días y 6 horas. Así que añadió más días a los meses, ya que algunos tenían 30 y otros 29. Así que les añadió un día a cada uno. Los de 30 vinieron a tener 31 días y los de 29 vinieron a tener 30 días. Pero al dar 366 días, le quitaron uno a febrero, que quedó con 29 días. Y cada año se le añadía cada 4 años se le añadía un día a febrero para completar el déficit de las 6 horas. Y se le añadió entre el 23 y 24 de las calendas de febrero, llamado bis sextus dies antes calendas martias, o sea, segundo día antes de las calendas de marzo. Y a ese año se le llamó bisestus o bisiesto. Así que si alguien ha escuchado hoy, este año es un año bisiesto, ya sabe de dónde viene. Y esto lo hicieron así, ¿para qué? Porque lo más lógico es decir, oye, si le vas a añadir un día, añádale un día al número 28 y ponle 29. O añádale el número 29 al número 30. ¿Por qué lo pusieron entre el 23 y el 24? Lo hicieron así porque para que coincidiera con la fecha de la terminalia, ya que ellos llamaban a los días del mes, no como hoy. O sea, por eso es que lo pusieron así. Primero porque todos ellos lo relacionaban con sus deidades, con los que supuestamente los ayudaban a expandir su reino, su imperio, le daban las victorias. Tristemente, aunque dentro de su lógica estaba bien. O sea, el pueblo de Israel todo se lo dedicaba al único Elohim verdadero. Ellos a cada quien que ellos consideraban. Y todo esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, porque si te das cuenta, el calendario que nosotros tenemos, que le llamamos gregoriano, no es muy diferente a esto. O sea, vamos a ver los cambios, pero que en sí se quedó todo igual. Entonces, tú, que dices ser creyente en el Mesías Yeshua, y que te enseñaron a que no importa nada, lo único que importa es la gracia, que lo mismo es si te da con descansar un lunes o un martes, después que no sea sábado, porque sábado es para los judíos, que realmente es hasta molestoso no hacer nada en todo un día, que te puedes quedar un lunes sin hacer nada y, ay, es que estoy cansado, pero si lo hace un sábado, ay, qué aburrimiento.
que dice, no, yo no sigo a los judíos, pero de momento llega un febrero y quieres que te regalen un 14. Dice, ay, yo no sigo nada de los judíos, pero llega un 24 de diciembre y quiere adornar toda tu casa y esperar un supuesto regalo. Ay, yo no quiero saber nada de los judíos, porque todo lo que es bíblico lo relacionan con judaizar. Tristemente, porque es bíblico, y si es bíblico es para mí y para ti, para los que seguimos al Elohim o al Dios de esa Biblia. Que dice, yo no tengo nada que ver con el calendario judío porque ellos mataron al Mesías y eso es chusma, eso es caer de la gracia. Ahora yo vivo en una gracia y de momento, no sé, llega una de estas fechas que establecieron todos estos paganos, adoradores de miles de dioses, aborrecedores del Elohim verdadero, y usted lo celebra disfrazándote, alegrándote, haciendo aún hasta servicios de culto, ni que para el Dios de Israel en esos días y con todos esos atuentos. Tienes que reflexionar, tienes que analizar y pensar, porque esta información es para que nosotros despertemos, porque pronto estamos para conmemorar una convocación que es bíblica, escritural, que los que creemos en el Mesías Yeshua la conmemoramos y la celebramos. Y aún aquel que dice que no quiere seguir un calendario judaico, celebra lo que dicen ellos que es una Pascua. Pero buscan una fecha, o no la buscan, se la buscan a ellos y le dicen, mira tú, dices que estás bajo una autoridad que no es la mía, pero yo soy el que decido cuándo tú vas a celebrar Pascua. A nosotros no nos ordena ese supuesta autoridad. Nuestra autoridad es el Mesías Yeshua, lo que está escrito y lo que Él les reveló a sus apóstoles. No que tú no te congregas, que tú no tienes un líder. No, nosotros nos congregamos y tenemos un líder, el Mesías Yeshua, nuestro roé, nuestro pastor. Nosotros tenemos un fundamento, la fe que Él estableció. Nosotros no nos movemos de ahí, nosotros no estamos revelándonos ante ninguna autoridad. Nuestra autoridad es Él y lo que está escrito. Y llamamos a los hermanos como a nosotros mismos o tratamos. Y nos amonestamos unos a otros y buscamos servirle conforme a lo que está escrito. Rebelarse es el que no quiere hacer lo que está escrito por querer seguir las tradiciones de sus ancestros, de sus supuestos reformadores, de sus supuestos líderes que dicen 2 o 3 palabras que no entienden y dicen que eso es estar lleno del Espíritu de santidad. Pero a la misma vez no guardes lo que está escrito, porque eso es judaizar. Es como que contradecirse, porque Shaul dice, si aún viene uno del cielo y habla algo diferente a lo que está escrito, al evangelio que está escrito, no lo considere. Prueba primero los espíritus. Entonces, tenemos que entender que esta gente no llamaba los días 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso fue después. Esta gente llamaba los días como los dijimos anteriormente. Llamaban los días Calenda, Nona y Idus. Y basados en esos días que ellos llamaban, pues entonces así era que ellos establecían las fechas de sus deidades y cómo los honraban y cómo establecían los tiempos. Cambios de nombres a algunos meses. Esto es algo que también mucha gente no sabe. Le puede servir como una información extra para seguir entendiendo en dónde es que estamos metidos en este calendario que estamos metidos, cómo es esto. Y si realmente tiene algo de beneficio o es mejor que el que supuestamente hemos estado rechazando por un supuesto adoctrinamiento que nos han venido diciendo que todo lo que sea Biblia es judaizar. Que lo único que no es judaizar es lo que dicen dentro de los concilios y denominaciones y sistemas que supuestamente es la revelación fresca, la
interpretación alegórica que le dan a lo que está escrito. Cambio de nombre a algunos meses. Con la muerte de Julio César y por iniciativa de Marco Aurelio, el otro rey que vino después de Julio César, le llamó al mes quintilio, o sea, el mes quinto, le llamó en honor a Julio César, le llamó Julio, en honor a ese rey que había antes. Luego llega al poder un hombre llamado Octavio Augustus, sobrino de Marco Aurelio, y que fue el primer emperador, y dijo: yo no soy menor que Julio César. Yo tengo que también tener mi propio mes, que esté honrándome a mí. Y acuérdense que no es decir, para ese tiempo no era decir, ay, yo estoy honrando al emperador Julio César o al rey Julio César. No era necesariamente eso. Era que para ellos ese rey Julio César era un dios o era un hijo de los dioses. Era honrarle sirviéndole culto y ponerlo por encima del Dios verdadero, por encima del Mesías Yeshua, que en este tiempo todavía no estaba Yeshua, es verdad, pero para la mentalidad de ellos era ponerlo por encima del Dios de Israel. O sea, que el honrar, es el poner el nombre a ese mes, era que en ese mes era totalmente dedicado a esa deidad, que para ellos era su emperador y su rey, el que lo libraba de todas sus batallas. Entonces este hombre llamado Octavio Augusto, sobrino de Marco Aurelio, no quiso ser mejor que Julio César y le llamó al mes sextili, que era el mes sexto, le llamó Augustus, como él, y le añadió un día para que tuviera 31 igual que el de Julio. O sea, el de Julio tenía 31 y el de agosto tenía 30. Pero como él no quiso tener menos días, obviamente, porque no quiso ser menos que Julio César, le puso un día más al de mes de agosto. Y para que cuadraran los mismos días de 365, perdona, le quitó un día al mes de febrero. Y ahí es cuando vemos que el mes de febrero queda con 28. ¿Quién se ha atrevido a mover eso? Hasta el día de hoy nadie. Después de todo eso, porque ese calendario juliano se quedó hasta el 1582. Duró ese calendario. Hasta que llegó un hombre que le llamaban así, el supuesto Papa Gregorio. En el año 1582, el llamado Papa Gregorio XIII, primero en las zonas católicas impuso su calendario y luego pasó por Iparregua hasta las protestantes. Aunque en Rusia no se implantó hasta el 1918 y en Grecia hasta el 1923. Y ese cambio lo hicieron aquellos que indagaron en esos tiempos, Luis Lilio y Cristóbal Clavio, y llegaron a la conclusión que los días del año no tenían 365 días con 6 horas, sino tenían 365 días con 5 horas y 48 minutos. Y también con la necesidad, y esto es sumamente importante porque este es el meollo de todo el tema, y también con la necesidad de que de ajustar la fecha de la Pascua y el domingo de resurrección, ya que en el Concilio de Nicea se había determinado que la Pascua se debía observar el domingo siguiente al plenilunio, luna llena, posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Aquel año, el equinoccio en el 325 de Nicea, el equinoccio fue el 21 de marzo, pero para el 582 el equinoccio se fechó ya el 11 de marzo.
Así que en el 4 de octubre, que fue cuando lo hicieron, el 4 de octubre del 582, se movió así de primera a primera del 4 de octubre al 15 de octubre con la implantación de este nuevo calendario. Por eso traigo como fundamento estos cambios hasta llegar al calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano se impuso y se implantó con esos propósitos, con el propósito de mantener una fecha de la convocación de la Pascua que ellos habían impuesto en el 325 y que se mantuviese vigente eso que ellos habían establecido de manera definitiva con este nuevo calendario. Esos fueron los propósitos. Entonces, llegando a esta conclusión de esta primera parte, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a seguir negando lo innegable y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero seguir un calendario gregoriano antes de meterme en cosas que no conozco. Porque yo conozco gente así, que ha dicho, no, yo no quiero indagar porque después indago y me entero de cosas que no me quiero enterar. Y yo digo, wow, qué cosa increíble, ¿verdad? Preferimos quedarnos engañados, pero bien acomodados, que entender una verdad que aunque nos incomode, el Todopoderoso nos ayudará a superar cualquier obstáculo que se nos presente. Porque es una realidad. Hay que entender que cuando uno hace ese cambio de que, oye, Shabbat no solamente es la mentalidad religiosa de que domingo me congrego, si estoy libre, si no estoy libre no puedo, si estoy libre me congrego y cuando salga me voy de fiesta o me voy para el mall. No, Shabbat es honrar y consagrarnos al Todopoderoso todo ese tiempo. Es reconocer que eso son promesas, es reconocer que va mucho más allá. Y eso no se puede negar, que eso hace un cambio radical en la vida de todo creyente, que lo entiende. Radical contra el calendario gregoriano y lo que está impuesto civilmente, pero de crecimiento espiritual y beneficioso en todas las áreas del creyente que se aferra a lo que está escrito. Entonces, ya uno conociendo y entendiendo cómo fue que se fue estableciendo el calendario, por eso quise traer esto como fundamento primero, antes de hablar los cambios y los supuestos líderes que determinaron, opinaron, dictaron, sentenciaron sin tener ninguna clase de conocimiento sus leyes y anularon lo que está escrito y dijeron, ahora es lo que yo diga, esa es la ley. Y como para ese tiempo el que no decía amén terminaba 7 pies bajo tierra, pues muchos dijeron que sí. Hoy en día la gente piensa que el decir amén es totalmente beneficioso, porque el decir no quiero hacerle caso a los concilios que se implementaron en ese tiempo, quiero seguir lo que está escrito, es caer de la gracia. Es totalmente una confusión. Para el próximo video vamos a estar hablando del pensamiento de los Shlichim, de los apóstoles, basado en la convocación de Pesaj, lo que sucedió después de los apóstoles y los años en los cuales
muchos de los nombres que vamos a estar mencionando fueron los que históricamente están como registrados, que fueron los que impulsaron que se cambiara la convocación de Pesaj, cuando ninguno de los creyentes en el Mesías ni por la mente le pasaba hacerlo, ni ninguno de sus discípulos, ni los discípulos de sus discípulos, ni los discípulos de sus discípulos quisieron hacerlo. Así que nada, espero que el Todopoderoso nos ayude a seguir creciendo en esto que parece simple. ¿Qué fecha importa? Lo importante es hacerlo. No. Cuando hay una ordenanza y un mandamiento del Todopoderoso, lo importante es no hacerlo. Esto no es a lo que a ti te dé la gana. Lo importante es que la obediencia se demuestra por el sometimiento que tenemos con agradecimiento a aquel que lo sabe todo y que sabe lo que es beneficioso para nosotros y que ha determinado los parámetros de cómo honrarle, cómo servirle, de cómo alabarle. No es a la que a mí me dé la gana, ni a la que yo crea, ni a quien yo le quiera creer. Nada, que el Todopoderoso nos siga ayudando y creciendo. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.